Bien, buenas noches. Estamos iniciando hoy día un importante evento de la Red Internacional número 2. Viene a ser su evento anual, que vamos a decir que es el último, uno de los últimos, ¿no? Porque mañana también tenemos otro un gran tema, también grandes temas se van a tratar mañana en el evento que de vanguardia gerontológica, pero hoy día nos conciernen temas muy diversos y al mismo tiempo muy importantes. Y bien, para iniciar este importante evento, tenemos a la podóloga María Jimena Delgado, una destacada, bueno, vamos a decirlo, una persona que es experta y que además nos dio ya anteriormente una conferencia muy completa, ¿no? Sobre el tema. Y yo creo que hay que considerarlo como muy importante y además tú, María Jimena, tú eres se puede decir, la representante de la red internacional número 2 en este evento y me da mucho gusto que estés nuevamente luego del exitoso, ¿no? La exitosa presentación de la anterior. Muchas gracias, Luis. Sí, Bueno, comenzamos entonces con mi presentación. sí, Sí, así muchas. es. Bueno, hoy voy a contarles, voy a hablarles un poco sobre lo que es la salud de los pies en las personas mayores, cómo enfrentar diferentes problemas, diferentes patologías que podemos encontrar, ¿sí? Ujú. Eh, Hablar de esto es muy importante, hablar de la salud de los pies en las personas mayores es muy importante porque conforme van pasando los años, vamos a ir enfrentando de manera diferente cómo va transformándose nuestro pie, ¿sí? A medida que envejecemos, los pies van a ir cambiando, la piel se va a volver más fina, hay menos circulación, se disminuye ya la flexibilidad, aparece más sensibilidad también. Bueno, es por eso que hoy quiero conversar acerca de las diferentes patologías que tenemos. ¿Por qué es importante? Los pies son el soporte de nuestro cuerpo, ¿sí? Durante toda la vida vamos a estar avanzando gracias a los pies. Y a medida que envejecemos, ¿sí? Un dolor, una herida, puede ser lo que nos limite a caminar, a vivir tranquilos. ¿Cuántas veces los adultos mayores dejan de salir de casa simplemente porque no soportan un dolor de pies, ¿no? Ujú. Mientras menos caminan, hay pérdida de fuerza, hay pérdida de equilibrio y pérdida de autonomía, ¿no? ¿Cuántos Exacto. vemos a los señores adultos que ya necesitan una persona que los acompañe para poder salir de casa, ¿no? Y eso a ellos los limita mucho. Es por eso que la salud de los pies impacta directamente con lo que es la calidad de vida. Perfecto. ¿Qué Ujú. patologías podemos encontrar? Los he separado para comentarles una por una. Tenemos, por ejemplo, lo que es las más relevantes en las uñas y en la piel, ¿no? Encontramos los que son los callos y las durezas, que son las más comunes. Las uñas engrosadas o deformadas, que es la onicogrifosis, que es cuando las uñas comienzan a cambiar su forma, se engruesan tanto que ya es difícil cortarlas. Y con eso los adultos mayores muchas veces dejan que crezcan y se deforman, hasta se vuelven tipo un cacho, ¿no? Como un cachito. Entonces se deforman por completo. Con eso ya hasta el zapato no les entra. Luego, tenemos la onicomicosis, que son los honguitos que afectan tanto en la piel como en las uñas, ¿no? Luego tenemos la piel seca y también tenemos los talones agrietados, ¿no? Ahora, la piel seca es mucho más importante tomarlo. Muchas veces decimos, ah, sí está reseco el pie, pero a raíz de una piel seca podemos también tener heridas, ¿sí? Podemos arañarnos, generar arañones, por ejemplo, y que luego sean heridas que tardan en sanar, ¿no? Y luego podrían llegar a ser hasta úlceras y algo más, algo mucho peor. Ahora, también encontramos los problemas en las estructuras, ¿no? Justo comentábamos hace un rato, el hallux valgus, ¿no? El famoso juanete. Como comienza con un fastidio en el costadito del pie, comienza a fastidiarnos muchas veces cuando somos jóvenes, ¿no? Pero conforme van pasando los años, comienza a deformarse por completo, ¿sí? Hemos visto casos que se deforma completamente el pie
Y en efecto, lo que decíamos hace un rato, ¿no? El zapato ya no entra igual, ya no podemos seguir usando el mismo calzado. ¿Cuántos adultos mayores llegan a mi consultorio y me dicen, ya no sé qué zapato ponerme? Porque el zapato ya no les es cómodo. Muchas señoras eran, por ejemplo, talla 37 y tienen que comprarse un 39 porque el ancho del zapato, el pie les ha cambiado por completo, ¿no? Ahora, los dedos se engarran. Es otro problema que podemos evitar desde muy jóvenes, ¿no? Con una buena plantilla, ¿no? Hoy existen muchos, en realidad, muchos elementos que nos pueden ayudar a mejorarlo, a mantener el pie en la forma adecuada y que no se haga en garra, porque terminan realmente en garra, como ven en esta imagen, los pies terminan totalmente doblados. Eso también les afecta a la hora de caminar a lo largo de la vida, ¿sí? Ahora, el arco caído y el pie plano. Muchas veces hay personas que me dicen, Jimena, yo nunca tuve pie, yo siempre, mi pie siempre fue muy bueno, ok, pero con el pasar del tiempo se volvió plano, porque muchas veces se cae la piel, ¿no? Y se deforma el pie por completo. Entonces, eso también nos pasa mucho. Y bueno, lo que es la metatarsalgia, perdón, que es el dolor en la planta del pie, que ocurre muchísimo, por el peso sobre todo. Muchas personas con sobrepeso sufren de este tipo de problemas. Imagínense los huesos del pie, cuánto están cargando. Y muchas veces a raíz del sobrepeso, que lo conversamos en la anterior oportunidad, ¿no? Se presentan problemas de este tipo. Luego, también encontramos problemas circulatorios y neurológicos, ¿no? Encontramos la que es problemas de mala circulación, insuficiencia venosa, con eso ocurre la hinchazón en las piernas, la pesadez, los calambres, al igual que con lo que es edemas, hidropesia, ¿no? Que también nuestro cuerpo se llena de líquido y muchas veces se va directo a los pies, a las piernas, ¿no? Y, y la gente se siente pesada, no pueden ni caminar correctamente. De hecho, ni pueden ponerse el zapato que normalmente usan, ¿no? Ahora, neuropatías también. El cuerpo también muchas veces puede presentar este tipo de neuropatías periféricas y con ello perder la sensibilidad en los pies. Esto es muy importante. Muchas veces pensamos que solo le pasa a los diabéticos, ¿no? Y decimos, pie diabético es neuropatías, úlceras, lo relacionamos a eso, pero no. También nos pasa a otro tipo de personas que tienen otro tipo de enfermedades crónicas, ¿sí? Y es importante detectarlo, porque de no darse cuenta, ahí es que ocurren los problemas. Muchas veces también igual, aprovecho para mencionar de paso el que es pie diabético, porque están muy de la mano. De hecho, el pie diabético, no todos los diabéticos tienen pie diabético. Ya, eso siempre me gusta resaltarlo porque muchas veces me dicen, soy diabética, ya tengo pie diabético. No, no porque seas diabético, tienes pie diabético, ¿sí? Entonces, sí estás propenso. Entonces es por eso que una revisión periódica ayuda a que evites este tipo de problemas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es, digamos, las neuropatías, lo que pasa muchas veces es que pierdes la sensibilidad completa de tu pie. No te das cuenta cuando te arañas. Un simple arañoncito, ¿no? Comienzas a chancarlo, y como no ves los pies es lo último que nos vemos siempre, ¿no? Entonces, al no verlo, no revisas y no te das cuenta que tienes una herida que ya se cambió a una úlcera y ya de un grado 3 que podría pasar a un grado 4 y luego hasta llegar al grado 5 o ponerse ya peor y bueno, hacer la pérdida ya del pie, ¿no? Muchas veces ahí es que llegamos por un simple arañoncito. Entonces, es por eso que es importante revisar el pie siempre. Problemas causados por el calzado. ¿Ya? ¿Cuántas veces el mismo calzado que usamos, lo que conversaba hace un ratito, el hecho de que la talla del zapato cambia muchas veces? Y al seguir usando un zapato o muy grande o muy chiquito, comenzamos a tener problemas como rosaduras, ampollas, ¿ya? Las uñas encarnadas, los famosos uñeros, ¿no? Que es la onicocriptosis. Estos uñeros muchas veces pasan en adultos mayores porque el calzado comienza a quedarles apretado, ¿sí? O el roce del pie, ¿no? Con la esquinita de los zapatos hace que nos provocan los uñeros, ¿sí? Y créanme,
Imagínense un adulto mayor con la uña gruesa que presenta ya onicogrifosis, o sea, la deformación de la uña, y además presenta onicocriptosis. Imagínense lo complicado que es y lo doloroso que es para esta persona para poder salir. Esta persona es de las que ya no quiere salir de su casa definitivamente y les da muchas veces hasta temor de que les duela tanto que prefieren tenerlo ahí y mantenerlo, ¿no? Es por eso que nosotros trabajamos desde la prevención. Ahora, muchas veces también por el mal calzado presentamos inestabilidad y caídas. ¿Cuántos adultos mayores se caen? ¿No? Y por eso yo siempre recomiendo también, aparte de un buen calzado, usa un buen calzado que no se resbale, también usa el bastón. A una edad es necesario usar un bastón, ¿no? ¿Por qué no? Porque muchas veces este bastón es el que nos va a ayudar con la estabilidad. Igual en las duchas, yo siempre recomiendo poner los parantes, ¿no? Porque los adultos tienen problema de inestabilidad, ¿sí? Por lo mismo que también comienzan a tener problemas al oír, ¿no? Que tienen problemas en equilibrio. Y todo esto es lo que hace que se vuelva inestable, ¿sí? Ahora, eh, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? ¿En qué momento es que decimos ya, ahora sí hay que preocuparnos? Cuando encontramos heridas que no cicatrizan, ¿no? Sobre todo en el caso de que si somos diabéticos o tenemos una enfermedad crónica, ¿no? Cuando las uñas comienzan a estar muy engrosadas y comienza a dolernos. Las uñas también duelen. Muchas veces me dicen, me está doliendo la uña, ¿eso es posible? Sí, las uñas duelen, se siente. Y muchas veces la uña, y esto me pasa mucho porque lo veo casi a diario, las uñas se comienzan a pegar a la piel. Imagínense, o sea, es mucho más, hay que tener mucho más cuidado al momento de cortarlas. Un cortecito un cortecito de más podría hacer que la uña se salga con piel inclusive, que jale la piel. Esto pasa muchísimo. Se deforma la uña y se pega a la piel, ¿sí? Ahora, cuando hay cambio de coloración, tanto en la uña como en el mismo pie, ¿sí? Cuando sentimos hormigueo constante o pérdida de sensibilidad. Siempre es bueno revisar el pie, tocarlo, ¿sí? Para ver qué tanto lo estamos sintiendo. Luego lo que es cuando vemos que una inflamación o una hinchazón está durando ya mucho tiempo, ¿no? Es necesario ir donde el especialista. Ya en este caso, si sabemos que sufrimos de alguna enfermedad crónica o somos propensos a, por nuestra familia, visitar al médico regularmente, ¿no? Porque una inflamación constante ya no es normal, ¿sí? Luego, cuando presentamos dolor a caminar, cuando ya nos cuesta caminar, también es necesario ir al médico y revisarlo. Comenzamos siempre, yo siempre voy a recomendar, vamos donde el podólogo, yo soy podóloga, siempre voy a recomendar, el podólogo te ayuda en la prevención, pero siempre tenemos que estar de la mano con nuestro médico de cabecera, ¿sí? Ahora, ¿cómo prevenir estos problemas? La forma más fácil es gracias a nuestra rutina. Siempre una rutina diaria de cuidado, ¿no? Lavar y secar bien, sobre todo entre los dedos, ¿no? Eso lo digo siempre porque ahí es donde nos olvidamos de secarlo. Yo siempre recomiendo, usen papel toalla, usen una secadora si es posible, porque entre los dedos se queda húmedo y ahí es que se comienzan los honguitos. Luego, aplicar crema hidratante para evitar la sequedad. En este caso, la crema hidratante nunca la recomiendo que la echen entre los dedos porque, como les dije antes, tiene entre los dedos guardamos humedad. Ya es un sitio húmedo. Entonces, si le echamos crema hidratante ahí, lo único que vamos a hacer es alimentar a que esté más húmedo y que sea propenso a tener hongos, ¿sí? Luego, revisar visualmente el pie cada día. Es necesario verlo. Observemos nuestro pie, ¿sí? Porque ahí es que nos vamos a dar cuenta cómo está realmente. Si de repente un talón agrietado comenzó a partirse de más y comenzó a hacerse una herida de repente, ¿sí? Hay que revisarlo. Luego, el corte correcto de uñas, siempre en línea recta, no cortemos los bordecitos. Antiguamente, nuestros papás nos cortaban toditito, en circulito, todo lo blanco. Ya está comprobado que no, que eso lo único que hace es que la uña esté más propensa a meterse en los costaditos y a tener uñeritos, ¿sí? Siempre en línea recta. Si hay engrosamiento o dolor, atención podológica, de frente. Mientras podamos cortarnos las uñas, genial, ¿no?
El podólogo lo puedes visitar una vez cada 6 meses. Pero si ya no puedes cortarte las uñas, visita a tu podólogo mensualmente. Es la mejor forma. Luego, perdónenme, una revisión podológica mensual, ¿no? Esto permite que tratemos los callos, las durezas, las uñas engrosadas, ¿no? Que veamos que se está formando hongo a tiempo. ¿Cuántas veces recién en el comienzo podemos ver, está formándose hongo? Ya, lo curamos y evitamos todo el problema mayor. Un honguito pequeño puede puede comenzar algo chiquitito y puede terminar absolutamente en todo el pie, incluso correr a otras partes del cuerpo. Por eso es necesario cuidarlo. Luego, busquemos un calzado adecuado siempre. Que tenga suelas antideslizantes, súper importante. Que tenga una puntera amplia, ¿sí? Que sea liviano, cómodo y estable. Que tenga plantillas personalizadas, ya, si es que es necesario. Muchas veces llega el momento que necesitamos una plantilla especial, porque ya la plantilla que tiene el zapato no nos ayuda, ¿sí? Hoy en día hay muchos lugares donde felizmente hacen plantillas a todos precios, así que es muy accesible y yo siempre recomiendo, usa una plantilla que se adecue a tu pie. Luego, control de enfermedades crónicas, ¿no? Sobre todo si eres diabético, si tienes problemas de circulación, ¿no? Neuropatías, deben estar controladas regularmente. Siempre seguir las indicaciones del médico. No porque hoy me siento bien, dejo de tomar mi pastilla. Eso siempre me gusta hacer énfasis porque mucha gente me dice, pero ya estoy bien, mi presión está súper bien, me mantengo bien. Ok, pero está bien gracias a que vienes tomando tu medicamento como te indicó el doctor, ¿no? Y recordar, el cuerpo se va a acostumbrar también a este medicamento. Por eso es necesario siempre visitar al nuestro doctor periódicamente, ¿no? Ser exactos con las fechas de las visitas que damos, ¿sí? Y bueno, eh, recuerden, en las personas diabéticas siempre una heridita es urgencia, ¿sí? Pero también en el adulto mayor. Un adulto mayor siempre hay que tratarlo como si fuera una persona diabética. Lo digo porque muchas veces la gente se confía, es adulto mayor pero no tiene diabetes. Entonces, cortan rapidito y ahí hacen una heridita. Y de después, problemas mayores, ¿no? No. A todo siempre hay que tener mucho cuidado. Una heridita pequeña puede ser caso de urgencia, así que revisarla, curarla, ver que cierre bien. Luego, Eh, el cuidado del pie en el adulto mayor no es un caso de estética, ¿sí? No porque queremos que se vea bonito, sino por salud. Es un tema de movilidad, seguridad y bienestar. Recordemos que en la prevención y el cuidado y la atención podológica vamos a encontrar igual a independencia, menos dolor y calidad de vida. Recordemos que la única forma de que tengamos a nuestros adultos mayores moviéndose de forma lo más independiente posible es si mantenemos un buen cuidado de la salud general, comenzando desde los pies, ¿no? Y bueno, para concluir, quiero recordar que para la salud de los pies, ¿no? De una persona mayor, tenemos que cuidarlos periódicamente, ¿sí? Es importante, yo como podóloga lo recomiendo, ¿sí? No solamente porque soy podóloga y me gusta lo que hago, sino porque me encanta saber que la gente cada vez se cuida más, ¿sí? En la prevención está la seguridad y el bienestar y con eso muchos años más para nuestros adultos mayores. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente tu exposición. No, Gracias. realmente que hay que pensar mucho sobre lo que ha dicho hoy día María Jimena. Sí, gracias. Sí, sí. No, te agradezco su participación, la verdad. Muchas Bueno, gracias a sí, ustedes. gracias. Nuevamente, María Jimena. Gracias. Bueno, ahora nos toca, toca el turno a nuestro amigo, el licenciado Juan Campaña. Juan Campaña Miranda, un destacado psicólogo peruano que realmente siempre nos da unas conferencias que son muy interesantes porque toca diversos aspectos relacionados con la psicología, desde la parte espiritual hasta temas que de repente pueden ir más allá, ¿no? Más allá de la psicología y que son muy motivadores y muy interesantes. Entonces, ahorita, Juan, te voy a dar a ver, voy a abrir
ratito allá, micrófono y video. Juan, ¿ya estás habilitado? Mm, ahí creo que está abriendo ya su. Ya, falta video. No, ya Ahora está sí, ya, también, ya ahora sí, está, ya, sí, listo, ya, ahora ya, sí. Te falta solamente ya, compartir ya, pantalla. Vas a compartí compartir, pantalla, ¿sí? espérate, ya, compartí ¿Sí? pantalla en Juan, Ya puse ya compartir pantalla. ya, a ver, espérate un ratito, un momentito, un Problema. momentito, ya, ya, ahora sí, compartí pantalla, Ujú. ya estoy, pero todavía no tengo No compartir tiene sonido. pantalla, Allá. Ahora sí ya no. En Juan, Sí, ya estás habilitado ya. a ver aquí, un ratito, Sí, compartir pantalla, ya, sí. toda la pantalla, Ujú. Así es. Muy bien. Ya estamos por la segunda exposición del día de hoy en el evento anual de la Red Internacional número 2, en el que están nuestros invitados también el a ver, licenciado Juan Campaña Miranda y el doctor sí, Marco Cubillo. ya, pero todavía no, no sé si Sí, ya está, no, ya está, tu pantalla no, o sea, está abriendo tu pantalla, pero todavía no aparece en la diapositiva. Ya, ya, ya está ahora apareciendo, sí, claro. ahora sí, Solamente tienes que darle el tamaño. Ujú. Ya, ahora sí, ya habiendo tu. ya, ya. Ya. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos en esta presentación. En este momento yo voy a tener la oportunidad de hablar sobre tratamientos no farmacológicos para la depresión. Ujú. ¿Ya? Bueno, vamos a ver primeramente unos conceptos al respecto. ¿Ya? Se ve. ¿Qué cosa es la depresión? ¿Ya? También me están viendo a mí, Ujú. Sí, también, ¿no? estás Ya, en la cámara. depresión, sí, con cámara estoy, ¿no? Ya. Sí, La perfecto. depresión entonces es una enfermedad mental grave, más que Ujú. solo una tristeza marcada por una tristeza persistente y una pérdida de interés en las actividades placenteras durante al menos 2 semanas, afectando el pensamiento, comportamiento y bienestar físico, con causas multifactoriales que pueden ser genéticas, ambiente, química cerebral y tratamientos efectivos, ¿no? Que tenemos como la psicoterapia, medicamentos, o sea, farmacológicos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que abordan por sus complejos síntomas y causas subyacentes. ¿Qué es, qué es, qué es esto, no? ¿Qué es la depresión? Una tristeza profunda o falta de placer que dura mucho tiempo e interfiere con la vida diaria. No es un signo de debilidad, sino una enfermedad médica que puede afectar a cualquiera. O sea que cuando una persona está decaída, falta de ánimo, ¿no? Como que uno la manda, ¿no? Oye, pero tal, te va a pasar, eso es transitorio, eso te pasa por no salir, por no acompañar, por no tener actividad social. Compréndela, no es así tan fácil, ¿no? Eso ya afecta y eso está comprendido como una enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando una persona está así, ¿no? Y hay que ser tratado por un profesional. ¿Qué causas?
pueden afectar a una persona para que tenga pues una depresión, ¿no? Hay causas biológicas que están en los desequilibrios de neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, genética, hay inflamación. O sea, qué cosa, ¿no? Que si en nuestro cerebro genera serotonina, pero si no la genera, entonces ahí donde viene este problema ya, ¿no? Como enfermedad. ¿Por qué? Porque no genera la serotonina. Entonces, o la dopamina, que son las hormonas, ¿no? Del placer, de la felicidad, del ánimo, ¿no? Entonces, por eso es que ser tratado, pues, por un médico, ¿no? Otro tipo de causas ambientales, psicosociales, por ejemplo, el estrés, el trauma, el abuso, ¿no? Eventos vitales difíciles, el aislamiento, ahí donde hay problemas con los adultos mayores que se está presentando cada vez más, ¿no? Claro, digo, cada vez más que antes, porque lógicamente antes no había tantos adultos mayores como ahora. Y sobre todo que siempre la esposa entierra al marido, ¿no? Entonces hay más personas, mujeres en soledad. Entonces hay que tener cuidado con ellos, pues para poderle hacer un acompañamiento, porque la soledad les causa este problema, ¿no? No le digo que a todos, pero hay que tenerlo en cuenta. Causa psicológica, ¿no? Hay gente que dice, no, yo para qué, yo ya no, ya estoy viejo, ¿no? Entonces solito se va, ¿no? Aislando y en vez de tener una actitud, ¿no? De placer, de hacer cosas, ¿no? Entonces, hay la gente que tiene reuniones sociales, que siempre está pendiente de sus objetivos, genera pues lo que se llama la dopamina, la oxitocina. Entonces son las hormonas que nuestro cerebro nos da ese placer. Pero las personas que son pesimistas no generan eso, ¿no? Entonces, falta de la serotonina, de la dopamina, que se produce ese decaimiento. Otras causas médicas, hay ciertas enfermedades crónicas, los cambios hormonales, por ejemplo, el pospauto, ¿no? Menopausia, la andropausia, ¿no? Son cambios hormonales que te pueden afectar también en el proceso de la generación de estos hormonas que nos dan el placer. El consumo de sustancias, hay medicinas que todas las medicinas tienen su contraindicación, ¿no? Su lado contrario. Entonces te hace bien por una cosa, pero te afecta a otra, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque me acuerdo que una señora, pues, tenía falto de fierro. Entonces el doctor le dijo, acá con estas inyecciones, usted, para que reponga, ¿no? Su fierro que le falta, estaba anémico, ¿no? Anémica, ¿no? Entonces, eso, el hecho de ponerle las vacunas que serán heladas, ¿no? Porque hay que conservarlas en refrigeración, ¿no? Que no le encontró, ¿no? Un pinchazo y pinchazo, ¿no? Entonces, eso le causó un estrés y después una depresión, ¿no? Mira, hasta dónde va eso de la medicina también, ¿no? Síntomas comunes, no todos los que se presentan, ¿no? En todo, pero hay causas emocionales, la tristeza, irritabilidad, la culpa, la desesperanza, la pérdida de interés, ¿no? Entonces, si una persona también tiene esas, ¿no? Actitudes, tenemos que observarla y sobre todo la familia para poderle hacerle una atención de vida y prevención para que no se convierta pues en una depresión aguda. Proceso cognitivo, la dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones, pensamientos negativos y suicidas. Conductuales y físicos, la fatiga, ¿no? Cambios en el sueño, dormir mucho o dormir muy poco. Apetito,
mucho apetito, poco apetito, dolores inexplicables, la lentitud o la agitación psicomotora. Entonces, mira, una serie de factores que intervienen, ¿no? Por eso que cuando uno habla de depresión es una combinación de factores que tenemos que tomarlos en cuenta para después hacer un tratamiento, ¿no? Y sobre todo, diagnosticarlo debidamente. ¿Qué tratamientos hay? Hay tratamientos, ¿no? Farmacológicos y no farmacológicos. En los tratamientos no farmacológicos tenemos la medicina alternativa, la complementaria, ¿no? Que interviene no como una alternativa a la medicina, ¿no? Tradicional, sino, como dice, complemento, ¿no? Se puede llevar las dos cosas a la vez para poder afrontar debidamente, ¿no? Con el tratamiento. Los psiquiatras nunca dicen, tome esto y es suficiente, sino tiene que ir también de la mano con un psicólogo para hacerle el tratamiento debido. ¿Qué tipo de tratamiento tenemos? La terapia cognitiva conductual. Identifica y modifica los pensamientos y comportamientos negativos que afectan el ánimo. La terapia interpersonal se enfoca en mejorar las relaciones y habilidades de comunicación para resolver problemas que contribuyen a la depresión. Activación conductual. Fomenta la participación en actividades placenteras y significativas. Otro, terapia de grupo familiar o de pareja. Aborda dinámicas sociales y de apoyo, porque no, como digo, hay que tener en cuenta la familia, todo el entorno, ¿no? Porque no se trata de decir, ya por la edad, ya no quiere, pues no quiere salir, ¿no? No quiere, ¿no? Todo lo ve, no quiere, ¿no? Pero hay que ver el problema en sí, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente se trata del paciente, sino de tratamiento también al entorno familiar. Cambios en el estilo de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Como si nosotros vemos que la actividad, el envejecimiento activo, nos da, ¿no? Motivación para poder seguir viviendo, entonces eso, la vida social, nos crea la dopamina, la serotonina, la oxitocina, ¿ya? Entonces, mejora el cambio de bienestar general y el estado de ánimo. La alimentación, por supuesto que es importante. Una dieta saludable, rica en omega 3, como pescado, nueces, aceite de oliva, sachainchi, ¿no? O cualquier aceite que contenga alto contenido de omega 3. Puede ser beneficiosa. Y el sueño. Como las personas mayores, por lo general, no digo en general, no digo no todos, ¿no? Pero a que son por lo menos mucho más de vida no activa, ¿no? Que son sedentarios, entonces le duermen casi todo el día. Entonces en la noche no pueden dormir. Le toman su pastilla para que duerman, ¿no? Pero las pastillas no es la solución. Tenemos que ver, ¿no? Una calidad de sueño y cómo, por qué no lo tiene. Entonces, para eso hay que llevarlo pues a un especialista, un médico que no tenga el por qué no duerme sus 8 horas, ¿no? Entonces, el sueño, establecer una buena higiene del sueño es crucial. La higiene del sueño es un ritual, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para poder dormir bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estar activo todo el día. Si te da sueño, pues después del almuerzo, media hora máximo, pues, ¿no? Tener, pues, no ver tal televisión en la noche, eh, acostarse a una hora, ¿no? Adecuada, ¿no? Y levantarse también para poder tener sus 7 a 8 horas de sueño, ¿no? Entonces, si no duerme bien, hay que saber por qué y se aconseja que un especialista lo pueda ver para darle el tratamiento necesario. No solamente que la pastilla
es lo único que sirve para poder dormir, ¿no? El otro que le llamamos es nuevo, ¿ya? La atención plena o mindfulness. Aceptar pensamientos y sentimientos sin juzgar. Bueno, nuestro cerebro, ¿qué hace? Su función es pensar. Y todos los días estamos pensando. Pero si pensamos, como dice, rumiando, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces ahí hay un problema que el cerebro lo está asimilando como que si fuese ahora, ¿no? El cerebro, su función es pensar y ahora, en el aquí y ahora. Si tú tienes algún problema del pasado, pues supongamos una culpabilidad de algo, ¿no? Y tú lo traes al presente, para el cerebro es como que si tú lo estuvieras haciendo ahora. Lo mismo, si tienes un futuro, algo para el futuro, ¿no? Ay, me voy al médico, me ha dado cita para el mes próximo y falta un mes y todos los días estás pensando en la cita, ¿no? Entonces, para el cerebro no es piensa en el futuro, piensa en el ahora. Entonces estás preocupado, un mes preocupado por la cita con el médico, ¿no? Entonces, eso hace que te mortificación, irritabilidad, ¿no? Te falte sueño y una serie de factores que influyen en el comportamiento y sobre todo en tu actividad de la vida diaria. ¿Qué terapia física y avanzada también tenemos? ¿Ah? Mira, ve, no solamente, antes hablábamos pues, de medicina, después con las terapias psicológicas se fue implementando como un complemento, ¿no? Que no se reemplaza pues a la médica, ¿no? Pero paralelamente hacemos un trabajo de bienestar, ¿no? Con la terapia psicológica como la que hemos visto. Pero tecnológicamente han salido otras técnicas, ya no invasivas, pero sí con instrumentales. Hay una terapia que se llama la estimulación magnética transcraneal, que también lo hacen acá en el Perú, el doctor Cabar, ¿no? Ahí en Miraflores, que viene, ahora lo vamos a ver con detalle. La terapia electroconvulsiva, que te ponen pues unos shocks eléctricos acá a la altura de la sien. La luminoterapia, efectiva para el trastorno afectivo estacional. Ojo, esto lo he agregado yo, ¿eh? Porque no está en la documentación. Reiki. Y después te voy a explicar por qué. Terapia por imposición de manos. Importante, estos tratamientos suelen ser más efectivos cuando se combinan y siempre deben ser supervisados por un profesional de la salud mental para asegurar que se adapten a tus necesidades específicas. ¿Ya? Entonces, no desplazo, como digo, a la medicina, es un complemento. Por ejemplo, ¿ve? La estimulación magnética transcraneal, ahí lo podemos ver, ¿no? Es como un casco que le ponen acá. Entonces hay un magnetismo que se va al cerebro, ¿ya? Usa pulso magnético para estimular áreas cerebrales relacionadas con el ánimo. Entonces, vemos ahí una persona, ¿no? Que le están poniendo como un manual, así como fuese una ducha en mano, ¿no? Pero es magnético, ¿no? Entonces se lo ponen acá en la cabeza y eso le hace una estimulación magnética transcraneal. Transcraneal porque atraviesa el cráneo hasta el cerebro, ¿no? Entonces, eso es una técnica no invasiva, no dolorosa, ¿ya? Y hay entre 10 y 20 sesiones para que te puedas restablecer, ¿ya? No, tampoco no es que te aseguren el 100% de casos, ¿no? La otra, esta sí hay que tener cuidado y tiene que ser por unos especialistas, porque es la terapia electroconvulsiva. ¿Ves? Ahí tenemos unos electrodos que se ponen acá y lógicamente en la boca le ponen esto porque el shock te puede hacer mover, ¿no? Y te puede morder la lengua, ¿no? Entonces por eso le ponen ahí, ¿no? Un protector bucal para
depresión severa, administrada bajo anestesia y con corrientes eléctricas para modificar la química cerebral. Lógicamente la química cerebral, ¿qué cosa es? Que nuestro cerebro genere pues la serotonina, la dopamina, ¿no? La luminoterapia, esto es la fototerapia. Para la depresión usan lámparas especial que simulan la luz solar para regular el reloj biológico y mejora el estado de ánimo, siendo muy eficaz para la depresión estacional. Entonces, esto, ¿por qué? Porque no generamos ¿cómo se llama? La melatonina. Entonces, nuestro reloj biológico, ¿no? Y hay personas que de repente, por ejemplo, estamos trabajando pues todo el día, ¿no? Y ni salimos a almorzar. Entonces, como dice, de sol a sol, estamos en el trabajo y no te da ni el sol. Entonces hay personas que, uno, por el exceso de trabajo, el estrés, y no te da el sol, entonces el cuerpo, nuestro cerebro, necesita de luz. ¿Ves? Entonces, esto produce un decaimiento. Para esto es la luminoterapia. ¿Ya? Por último, tenemos acá una técnica. Esto lo he puesto porque, por una experiencia, yo he tenido varios casos de depresión. La verdad que no me lo dedico íntegramente, ¿no? Pero los casos que he tenido la oportunidad de tratarlos, porque sí sé Reiki, incluso sabe que he hecho un libro al respecto, ¿no? Es la imposición de manos. Entonces, eso que llamamos terapia de estimulación transcraneal, ¿no? Que es el aparato que viene acá, lo mismo, yo pongo las manos en el cerebro, ¿no? En esta parte, ¿no? Y estoy transmitiendo una energía también a través de las manos. Esta energía que viene, todo el cosmos, todo el ambiente, todo el universo es energía. Y esa energía uno la canaliza, ¿no? A través de la glándula corona, aquí, y a través, entra y a través de tus manos tú las puedes irradiar, ¿ya? Eso se llama, Rei es energía universal. El Ki es la energía que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, equilibramos la energía universal con la nuestra a través de la imposición de mano y esta técnica por la que se colocan las manos en forma ligera, ¿no? Incluso no se necesita tocarle el cuerpo, solamente a una distancia de 3 a 5 centímetros y uno irradia la energía acerca de esta, ¿no? Con el objetivo de guiar la energía para ayudar a la propia respuesta curativa de las personas. Entonces, bueno, una de las cosas que la aplico yo es para la depresión, pero es para otros tipos también de enfermedades. Porque, ¿dónde va la energía? Aquí, 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 tiroides, corazón o timo, ¿no? El plexo solar y hasta abajo las glándulas gónodas que le llaman, ¿no? O chakra primario, ¿no? Entonces, esta imposición de manos, la verdad es que sí me ha dado resultado. Entonces, si la estimulación, claro, los médicos no van a trabajar con la imposición de manos, ¿no? Pero te aseguro, ¿eh? ¿Ya? Porque he estado viendo yo eh, la aplicación de estos. Hay clínicas que aplican el Reiki, no he visto en el Perú, en otras partes sí, por literatura, textos que tengo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? En Europa, aplican clínicas que aplican el Reiki para salir de este problema, ¿no? Y de otros, porque también lo aplican preoperatorio y postoperatorio para poder recuperación mucho más rápida en una operación. Entonces, considero, esto también lo considero el Reiki como una también terapia no farmacológica para poder afrontar una depresión, ¿ya? Y lo digo por experiencia porque yo he tenido varios casos y después ya me lo han agradecido. La diferencia es que podría ser gratis, si es que, ¿no? Porque es la energía, tú no tienes ningún, como
el equipo que te pone pues, de estimulación, ¿no? Transcraneal, es estimulación magnética transcraneal. Esto, ¿cuánto te costará? Un montón de plata. Por eso es que cada sesión te cuesta $350, soles, ¿no? Y en 10, ¿cuánto te cuesta? 3.500. En 20, para ver si te sale bien, hasta como 7.000, ¿no? Pero el asunto es que en el Reiki no te cuesta, porque no estás usando ningún equipo, simplemente la energía, ¿no? Universal, que a través de tu mano lo aplicas en el cuerpo de tu paciente. Bueno, estos tratamientos suelen ser más efectivos que cuando se combinan y siempre deben ser supervisados por un profesional de la salud. Me ha hecho recordar, yo antes tenía una casa de reposo, ¿ya? Y un médico, ¿no? Un famoso, muy bueno, ya psiquiatra, ¿no? Nos mandaba a sus pacientes, porque no quería que vayan a su casa directamente. Entonces yo les aplicaba, ¿no? El Reiki, oye, felices, ya, ¿no? Lo mandaban por 15 días, ¿no? Aquí, para que estén ahí sin problemas de la casa, ¿no? Ujú. Entonces, los recuperaba tan rápido que a la semana ya estaban regresando, ¿no? ¿Entendés? Por eso considero que es muy efectivo. Estos tratamientos suelen ser más efectivos cuando se combinan y siempre deben ser supervisados por un profesional de la salud, entendiendo que nosotros como psicólogos somos profesionales de la salud, ¿no? No tanto como un médico, pero como digo, trabajamos, ¿no? En forma complementaria. Así es. Esto nos asegura que se adapten a tus necesidades específicas. ¿Por qué? Porque no solamente es depresión, otras enfermedades también. ¿Listo? Entonces, quería compartir estas que son las terapias no farmacológicas, sobre todo para que vean que existen algunas alternativas de curación. Ajá, ¿Ya? sí. Gracias. Gracias, Luis. Ah, ya, tu pantalla, hay que cerrar un ratito. Ay, ya no, no, estoy Ya, bien. ¿Eh? ya está, ya la saqué, ya está. Sí, Sí, muy bien, muchas gracias, Juan. Realmente siempre interesante todas tus conferencias que se haces. Y bueno, ahora vamos a entrar pues a la tercera exposición del día de hoy de la Red Internacional número 2 y con la participación del doctor Marco Antonio Cubillo, que es un médico cirujano, especialidad es medicina y rehabilitación, un- tiene una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor, además de muchos otros logros alcanzados, como por ejemplo por el tema del pensamiento complejo, ¿no? Bueno, realmente es un gran profesional que nos da mucho gusto realmente que esté trabajando con nosotros, que estemos en el equipo de la Central Gerontológica Internacional. Me da mucho gusto y bueno, le damos el pase para que pueda realizar su exposición. A ver, vamos a ver. Sí, ya se puede compartir pantalla. Así es. Creo que ya está, ¿verdad? Sí, listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, como siempre, gracias Luigi por la Ujú. invitación. Siempre es un placer colaborar con todo el equipo y en especial con esta maravillosa idea de esta Central Gerontológica Internacional y todas las vertientes que se han ido creando poco a poco, pues con el fin de que se llegue a más gentes pues esto que es tan importante, ¿no? Que es compartir Mm. todo lo que hoy se sabe sobre las ciencias del envejecimiento, ¿no? No quisiera dejar de hacer un par de comentarios sobre quienes me han hecho el honor de precederme en Mm. esta sesión. Me parece que la idea que yo pudiera recoger para tratar de aterrizarlo en el tema que a mí me va a tocar presentar, la verdad es que hay muchos problemas que son complejos, ¿no? A mí me parece que hoy, por ejemplo, el papel de un podólogo dentro del equipo de las ciencias del envejecimiento, trabajando con las personas mayores en favor de una mejor calidad de vida, pues es fundamental.
Y Ujú, me da muchísimo gusto que profesionales que tradicionalmente a veces no los consideramos dentro del equipo de ujú, intervención en el manejo de la rehabilitación, que es mi caso, en el caso gerontológico, pues es fundamental. Entonces celebro una participación de una podóloga extraordinaria que participa en este caso. En el caso del doctor, de nuestro, quien nos ha precedido en la palabra, Juan Campaña, yo creo que lo que dices es súper importante. La depresión está visto que no es un tratamiento que podamos hacer solo con antidepresivos, ¿eh? O sea, los antidepresivos son importantes porque buscan de alguna manera regular los trastornos de la neuroquímica cerebral, pero por sí solos no son la panacea. Y me parece que muchas de las opciones que nos presenta son excelentes, algunas ciertamente muy documentadas, otras en proceso de documentación. Pero bueno, ahí están, son algunas de ellas propuestas en la literatura científica. Me atrevería a comentar solo un par de comentarios. Lo que es la estimulación eléctrica transcranial, todavía no hay estudios concluyentes. Está dando muy buenos resultados en pacientes con Parkinson, incluso se está trabajando en pacientes con deterioro cognitivo. En depresión, digamos que ahí está, todavía faltaría ser un poquito más concluyentes, ¿no? En ujú, cuanto a lo que hablaríamos de documentación científica fuerte, ¿no? Fuerte. Y todos ujú, los demás experiencia que nos compartía sobre el Reiki, pues sería excelente documentarla y darle más fuerza, ¿no? Porque creo ujú, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer en favor, ya que creo que todavía hace falta documentarlas más, pero si hay esta experiencia como la que nos platicas, pues, hombre, pues será excelente. Entiendo que por ahí hay algunas publicaciones, hay que darle fuerza a este tipo de cosas, porque me parece, repito, y ya doy pauta para lo que les voy a platicar. ujú, Hoy hay muchos fenómenos y enfermedades que son complejas en su manejo. La depresión es un excelente ejemplo de ello. Y el manejo tiene que ser eminentemente interdisciplinario para realmente conseguir buenos resultados. Y yo creo que ya queda completamente fuera de uso lo que son las monoterapias, ¿no? O sea, todo querérselo achacar a una sola, no. Yo creo que mucho podemos hacer si trabajamos en equipo y de eso les voy a hablar. Hoy precisamente les voy a platicar trataré de hacerlo de una manera muy breve. Me decías que trabajo en algo de pensamiento complejo. Sí, precisamente hice un doctorado en pensamiento complejo ujú, y nos damos cuenta que realmente cuando tú ves la salud, cuando ves fenómenos como el envejecimiento, por ejemplo, cuando ves fenómenos como la discapacidad, los tenemos que aprender a entender como fenómenos complejos. Es ajá, decir, no, que son difíciles de atender ajá, porque hay mucho que hacer por ellos y mucho de lo que podemos hacer también depende desde dónde los observamos. ajá, Una cosa es la visión de un médico, valiosa, yo soy médico, pero también es importante la valoración del gerontólogo y es importante la evaluación del psicólogo y es importante el terapeuta y el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el terapeuta del lenguaje, el nutriólogo, en fin. Somos muchas las disciplinas que podemos entender un fenómeno y el gran pecado que se ha cometido desde mi muy personal punto de vista en el propio desarrollo de la ciencia es que hemos trabajado reduciendo ujú, o partiendo en pedacitos la verdad. La especialidad de las profesiones nos ha hecho que nos enfoquemos en solo un pedacito del problema y a veces perdemos la magnitud del problema. Y de ahí que son fenómenos tan difíciles de enfrentar, que no los puede enfrentar una sola disciplina, sino que tenemos que aprender a enfrentarlos de una manera diversa. Y en ese sentido, lo que les voy a platicar hoy es sobre lo que entendemos hoy, estamos trabajando en ello, sobre un cambio de paradigma en donde tendremos que migrar desde la disciplina como tal hacia la transdisciplina. Y de eso les voy a platicar hoy. Vamos viendo. Muy bien. A ver, yo voy a hablarles desde la mayor. Yo trabajo estudiando dos fenómenos en particular. Uno es el fenómeno de la discapacidad, o sea, yo hice medicina y rehabilitación desde hace muchos años. Buena parte de mi ejercicio profesional como médico lo hago como médico especialista en rehabilitación.
Pero la necesidad de entender las cosas me hizo que hiciera después que trabajar el tema gerontológico. Ahora, buena parte de mi quehacer profesional lo miro también desde la gerontología, desde las ciencias del envejecimiento. Y al ver que esto no me resultaba lo suficientemente, no me resultaba que pudiera encontrar todas las respuestas a los problemas a los que me enfrentaba, empecé a entrar en algo que conocemos hoy como el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo ahora platicaré un poquito más de ello. A ver, me voy a meter, por tomar un ejemplo de un fenómeno complejo, voy a tomar la discapacidad. Pude haber tomado otro, pero vamos a hablar de la discapacidad. A ver, desde lo que hoy entendemos de lo que es la discapacidad, pues es una condición humana que todo el mundo puede sufrirlo en alguna parte de su vida. ¿Estarán de acuerdo con ello? Hay quien nace con ello, pero hay quien lo va adquiriendo a lo largo de su vida. Y todos estamos vulnerables. Y esta discapacidad puede ser transitoria o puede ser permanente. En este sentido, tendríamos que entender que la discapacidad no se entiende solo como un problema médico. Antes había toda una corriente donde se decía, vamos a enfrentar la discapacidad como un problema médico. Y había una gran confrontación con los sociólogos, con los psicólogos, incluso con los trabajadores sociales, los antropólogos, y decían, a ver, espérame, es que la discapacidad no solo afecta, no es una condición solo de salud, es una condición en donde afecta la participación de las personas en su entorno social. Y es un problema social y es un problema político. Y no se imaginan la cantidad de disputas que se dieron por muchos años de estos dos grupos confrontándose. Al final de cuentas, lo que sucedió es que después de hacer todo un estudio y cualquier cantidad de comisiones y en muchísimos eventos, se llegó a la conclusión de que no es que sea un problema desde un punto de vista o desde el otro, es un problema complejo en donde todos tienen que converger. Y en ese sentido, entonces, cuando se entiende la discapacidad así y entendiéndola como un fenómeno complejo, nos damos cuenta nos damos cuenta que las formas de intervención para superar las desventajas asociadas con ella, pues son sistémicas, ¿no? Y que varían además mucho, pues incluso en el contexto en donde se desarrolló. No es lo mismo tener una patología que me genera una discapacidad en un entorno social de un nivel socioeconómico alto, a cuando lo vemos en un nivel en donde, por ejemplo, es la pobreza la que muchas veces marca y aumenta los niveles de discapacidad de las personas, por ponerles un ejemplo. En este mismo sentido, entonces, y nada más para que se den cuenta del tamaño del problema, siempre me gusta usar algunas cifras. Fíjense, nada más ahorita, datos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que en el mundo hoy más o menos somos arriba de 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo. De ellos, se tiene estudiado que es más de 1 millón, ya en este momento arriba de 1.150.000 millones de personas que sufren en algún grado de discapacidad. Esto representa el 14.28% de la población. O sea, fíjense de qué estoy hablando. Estamos hablando de unas cifras muy grandes. Ahora, cuando hablo de discapacidad, no significa una discapacidad total. O sea, que estamos hablando de más de 1.000 millones de personas que no pueden caminar o más de 1.000 millones de personas que no pueden oír. No, no. Hablamos de grados de discapacidad, grados en donde alguna función del cuerpo hace esa deficiencia en alguna de nuestras funciones, hacen que no podamos funcionar plenamente como seres humanos de acuerdo a lo que se espera de nosotros en cuanto a nuestra edad, el rol que jugamos en el entorno social donde vivimos. Pero la discapacidad como tal, desde una discapacidad leve hasta una discapacidad grave, estamos hablando que afecta al 14.28% de la población. Este estudio y estas cifras las maneja la OMS y las maneja también, y además muchos de los estudios que se lograron para llegar a estos resultados los patrocinó el Banco Mundial, también vale la pena decir esto. Y digamos que en países como los nuestros, quienes estamos aquí representados, esta cifra del 14.28 es bastante cercana a lo que está pasando en el entorno mexicano, en el entorno peruano, por ejemplo. Es bastante cercana, porque quiero decirles que para llegar a esta cifra, se hicieron estudios en los 5 continentes y en países desde los que llamamos países desarrollados hasta países en vías de desarrollo, y el promedio fue este. Y curiosamente los países latinoamericanos están en esa franja del promedio. Por eso este 14.28% creo que puede servirles cuando necesiten pues, presentar cifras para cualquier tipo de exposición o trabajo.
Pero el problema de la discapacidad no es solo la persona que lo padece, sino los familiares de las personas que viven y la gente que convive directamente con aquella persona que tiene algún grado de discapacidad. Y eso hace que las cifras nos hablen de que los problemas de discapacidad pueden llegar a afectar hasta el 40% de la población mundial. Y además se trata de un colectivo diverso. Estamos hablando que la discapacidad pues, es muy variada. Y en ese sentido, pues eso complejiza más el problema. En este sentido, lo que tendríamos que decir es que, bueno, ¿y quién atiende los problemas de discapacidad? Bueno, desde luego los que estamos metidos en las ciencias de la salud, el caso de en mi caso que soy médico especialista en rehabilitación, pero junto con mi especialidad médica, hay muchas otras especialidades que trabajan con las personas con discapacidad, neurólogos, ortopedistas, traumatólogos, neurocirujanos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciencias de la salud tienen mucho que ver, pero ahí también entran pues, los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, psicólogos, neuropsicólogos, hoy tanatólogos, ¿no? En fin, las ciencias de la salud son fundamentales en el manejo de las personas con discapacidad, pero no solo las personas, los profesionales de la salud, también las ciencias sociales tienen mucho que ver. Cuando hablamos de cuestiones de inclusión social, cuando hablamos de cuestiones de, bueno, ¿y cuál es el rol de una persona con discapacidad? ¿Cómo se afecta su situación económica? ¿Cuánto nos cuesta la discapacidad de la población como país? ¿Qué tanto afecta a nuestra economía? ¿Qué tanto afecta el entramado social? Pues por supuesto que también, bueno, hasta los políticos tendrían que ver y mucho con cómo enfrentamos al fenómeno de la discapacidad cuando ya lo vemos de manera global. Las ciencias económico-administrativas entonces tienen mucho que ver e incluso pues para hacer estudios y precisamente hace rato decía, es necesario en algunos temas hacer más estudios científicos fuertes. Bueno, pues también las físico-matemáticas entran. O sea, este tipo de problemas son problemas que nos atañen prácticamente a todos los que podemos aportar algo en favor de este tipo de fenómenos. ¿Qué buscamos al final de cuentas? Pues buscamos la rehabilitación de las personas que por alguna razón tienen una discapacidad y tratamos de llevarlos a su máximo potencial. Eso es lo que buscamos. En ese sentido, entonces, diremos que la rehabilitación tendría que ser un proceso de duración limitada que tiene objetivos muy definidos y que esté encaminado a que una persona con discapacidad alcance su máximo nivel físico, mental, social, me atrevería yo a agregar espiritual y funcional óptimo de tal manera que logremos que proporcionemos con ello los medios para modificar su vida. Eso es lo que buscamos. En fin, pero hasta ahora, van a ver hacia dónde quiero llegar? Hasta ahora lo que hemos venido haciendo para enfrentar este problema lo hacemos desde ciencias particulares. O sea, la persona que tiene un problema de discapacidad acude con el médico, ¿no? Y entonces el problema que hacemos, y a eso me refería hace un rato, es que cuando lo manejamos especialistas, a veces lo que hacemos es que fragmentamos la realidad porque solo vemos el pedazo que nos toca de acuerdo a nuestra especialidad. Pero el gran problema es que a veces no se conocerá la naturaleza de cada uno de estos problemas que ve cada miembro o cada persona que enfrenta la discapacidad. Y entonces, si no esto lo juntamos y trabajamos en conjunto, es difícil que obtengamos buenos resultados. La experiencia nos está diciendo eso. Entonces, tendremos que partir del hecho de que la persona es mucho más que la suma de diferentes diagnósticos y de que emergen de las distintas disciplinas que intervienen en el proceso de rehabilitación. Nosotros entendemos que cuando enfrentamos entonces a una persona, y se comentaba hace unos minutos, a ver, la persona no es solo el trabajar en el cuidado de su salud, por supuesto que es fundamental, pero no es lo único, porque una persona que tiene una discapacidad también tiene redes sociales, tiene una red de amigos, tiene una red social, y de la fortaleza de esa red social podemos encontrar o aspirar a tener mejores objetivos para realmente lograr un proceso de rehabilitación exitoso. Y hay que entender que los recursos que cada quien tiene para poder enfrentar esos problemas pues, son bien diferentes. Hay gente que puede tener personas que pueden tener muchos recursos para enfrentar procesos de rehabilitación que a veces pueden ser caros, a veces pueden ser largos, pero también hay gente que le cuesta trabajo llegar a esos servicios de rehabilitación.
En mi experiencia, trabajé muchísimos años como director en un centro de rehabilitación aquí en México, en el CRE de Puebla, Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Puebla. Y pues quiero decirles que muchas gentes llegaban una vez y no volvían y nosotros nos decíamos, bueno, pero los habremos tratado mal, ¿qué pasó por lo que no regresa? Y nos dimos cuenta que casi el 50% de la población que llegaba a Puebla, Puebla es la capital de un estado muy grande aquí en México, para que no lo conozca, en realidad no es que los tratáramos mal, es que no tenían el recurso para poder acudir regularmente a sus sesiones de rehabilitación. Y el gran problema es el problema económico. Bueno, ya se han establecido y estrategias que se basan en algo que se llama rehabilitación con participación de la comunidad, en donde se han abierto muchos centros de rehabilitación que tratan de acercar los servicios a la gente. Pero aún así no es suficiente para garantizar el éxito de un proceso de rehabilitación. Entonces, bueno, pues esto es importante reconocerlo. Y otra más, ¿qué es la rehabilitación? O sea, al final de cuentas, cuando yo digo, bueno, ¿qué es un proceso de rehabilitación exitoso? Pues es un proceso en donde yo favorezca y trate de llevar a la gente a su máximo nivel de inclusión social, es decir, que reciba lo que necesita para funcionar dentro de la sociedad. Luego, entonces, aquí el ámbito escolar o el ámbito laboral, pues es fundamental. O sea, ¿qué va a hacer la persona con las capacidades que tiene para ganarse la vida? O en el caso de un niño, un joven, ¿qué necesita para poderse seguir preparando, para poder funcionar en un entorno social determinado? De aquí que el desarrollo profesional de la propia persona con discapacidad es importante. Y algo que se comentó también hace un rato, el rol de la familia. Hablamos de una persona con discapacidad y se nos olvida ver cómo esa persona ha afectado todo su entorno familiar. De aquí la relevancia, por ejemplo, del papel de los cuidadores, que lo hemos platicado en alguna otra sesión, ¿no? Entonces, si no vemos a la persona en este ámbito tan integral, difícilmente tendremos éxito y las pruebas no los dicen. Cuando tú revisas los reportes que te dan casi siempre en prácticamente todos los países, de cómo se está enfrentando el problema de las personas con discapacidad, pues te van a hablar de número de consultas, te van a hablar de número de sesiones de terapia, te van a hablar hasta del número de prótesis que se donan o sillas de ruedas. Pero nadie te dice de las personas que tú les has atendido, quién realmente ha logrado un nivel de inclusión social que puedes decir, esta persona está viviendo plenamente y está aportando lo que puede aportar en su entorno social y está recibiendo lo que necesita para desarrollarse. Esas cifras no hay. Y no existen y difícilmente vamos a encontrar un reporte donde te diga, y aquí se atendieron tantas personas y tantas personas de estas ya están trabajando o ya están estudiando, o a lo mejor su discapacidad no les permite hacer ni una ni la otra, pero está funcionando en un entorno, está haciendo lo que puede hacer de acuerdo a sus capacidades. Este tipo de cuestiones no se dicen y creemos que llegó el momento en donde precisamente tenemos que cambiar el enfoque. Y por ello creemos que es necesario un cambio en el paradigma de la rehabilitación de las personas con discapacidad. Me parece que ahí ese es el gran desafío que tiene la rehabilitación. Y en ese sentido, nosotros hacia dónde vamos es favorecer el abordaje centrado en la persona, ¿sí? Lo cual incluye a la familia. Es un abordaje en donde no hablamos de pacientes, sino hablamos de personas y de personas que están funcionando en un determinado entorno. Y en este sentido, me parece que lo que tendremos que hacer, tenemos un gran desafío ante todas estas variables de las que yo hablaba hace un momento, y necesitamos además nosotros como profesionales desarrollarnos y ver en toda la integridad de la persona y no solo desde nuestra visión de la especialidad. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no sea necesario que sigamos existiendo especialistas o que nos sigamos desarrollando y avanzando cada vez más en nuestras propias disciplinas. No estoy diciendo eso. Lo que necesitamos es que eso lo tenemos que sumar en favor de poner en el centro del problema a la persona y nosotros aprender a trabajar en equipo, que miren que a veces eso nos cuesta mucho trabajo hacer. Entonces, podemos comprender los problemas, me hago la pregunta, entonces, ¿podemos comprender los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad si permanecemos en un conocimiento dividido por disciplinas? Bueno, nuestra propuesta se basa en el desarrollo de lo que llamamos el método transdisciplinario en el ámbito de la rehabilitación. ¿Qué es la transdisciplina? La transdisciplina plantea
No es solo una palabra nueva como que sustituye a lo que es multi o interdisciplina. No, a ver, esto es importante porque a veces lo usamos como sinónimos. Cuando queremos hablar de trabajo en equipo, usamos indistintamente el término multidisciplina e interdisciplina. ¿Y saben qué? No significan lo mismo. No significan lo mismo. Y ahora que empezamos a hablar de transdisciplina, yo escucho en muchos escenarios empezar a hablar de este término transdisciplina. A ver, la transdisciplina es una propuesta que epistemológicamente y deontológicamente proviene, y es una propuesta que el pensamiento complejo propone para enfrentar precisamente problemas complejos. O sea, no es nada más una palabra dominguera como para tratar de actualizar nuestro léxico. No, no es así. La transdisciplina plantea la necesidad de un diálogo de saberes indispensables en los procesos de rehabilitación. Este tema, Luigi, tú sabes, lo hemos comentado esto de la transdisciplina también cuando hablamos de ciencias del envejecimiento, ¿no? Incluso hoy entendemos a la propia gerontología, me salgo un poco del tema, la entendemos como como un gran escenario donde convergen varias disciplinas porque el envejecimiento es un fenómeno sin duda complejo. Bueno, la discapacidad también lo es, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos en lo que hace a los modelos de intervención que hoy estamos estudiando, estamos viendo que existe una evolución entre lo que son el tratamiento basado en disciplinas, que de alguna manera brincó al tratamiento multidisciplinario, en donde existe, donde ya se entiende que tenemos que participar varios, pero cada quien atiende lo que le corresponde. Multidisciplina se refiere, es un término que básicamente lo que dice es que son varias las disciplinas que tienen que intervenir sin que necesariamente haya una buena comunicación entre los diferentes profesionales que la tratan. Ojo, ese es el problema de multidisciplina. De ahí que se brincó a la interdisciplina, en donde sigue estando en el centro el paciente, como la multidisciplina, en el centro del modelo está el paciente, y así le llamamos paciente, pero en la interdisciplina es un brinco, es una evolución de la multi a la interdisciplina, porque aquí ya se trata de asegurar una comunicación entre las diferentes disciplinas que ponen en el centro al paciente. Y entonces la transdisciplina, ¿qué es? Para empezar, cuando hablamos de un modelo transdisciplinario, no hablamos de pacientes, hablamos de personas con nombre y apellido, ¿no? Y entendemos entonces que en el centro de todo, incluso en la toma de decisiones, es importante en la transdisciplina. O sea, en los otros modelos, normalmente pues el que decide es el equipo y pues ya fírmele, ¿no? Le decimos al paciente, pues fírmele, nomás que está de acuerdo, pero realmente quienes toman las decisiones son los profesionales que lo tratan. En la transdisciplina no. En la transdisciplina primero se quita la figura del paciente y hablamos de personas. Y la persona toma parte fundamental. ¿Y dónde está la diferencia? En la transdisciplina se comparten saberes entre disciplinas, las fronteras entre las disciplinas se hacen más amplias, se comparten incluso momentos terapéuticos en donde debe de estar donde pueden participar incluso dos disciplinas al mismo tiempo y donde al final de cuentas ningún profesional es más importante que otro. En el caso de los médicos, por ejemplo, hablo de México y creo que a todos los médicos en general nos forman. ¿Para qué? Pues para ser los líderes, para que mandemos. Miren si seremos soberbios los médicos, que somos los médicos y todos los demás son paramédicos, ¿no? Son las otras disciplinas de la salud. En la transdisciplina eso no vale. Aquí todos son importantes y todos en su momento son líderes en función del momento terapéutico que le toca vivir a la persona con cada una de las disciplinas. La transdisciplina entonces lo que busca es que además los objetivos de un modelo de rehabilitación se construyen entre todos, no los marca una sola disciplina, sino que entre todos se construyen primero, todos se evalúan, a partir de ahí se hace una reunión donde todos valoramos y a partir de ahí entre todos construimos los objetivos terapéuticos y jerarquizamos los problemas que encontramos y a partir de ahí todos vamos hacia allá. No, no crean que hay muchos estudios para hablar del impacto del trabajo transdisciplinario si lo comparamos con modelos multi o interdisciplinarios, pero lo que sí, hay un trabajo muy bonito que hicieron Karina Bustos liderando el equipo de Alunco, que está en Buenos Aires,
Y ellos lo que han determinado es que cuando comparamos los modelos multi, inter y transdisciplinario, el grado de integración en un modelo multidisciplinario realmente es mínimo, en un modelo interdisciplinario es moderado, pero en un modelo transdisciplinario el modelo de integración del equipo de trabajo es máximo, ¿no? Lo cual ayuda a que el enfoque dirigido a la persona, tanto en el modelo multi como interdisciplinario es bajo, pero está demostrado que en un nivel transdisciplinario el nivel de enfoque en la persona, pues obviamente es alto porque el mismo modelo te lo dice. Entonces, creo que cuando hablamos de inclusión social de la persona, es donde realmente, cuando hablamos de inclusión, este nuevo término que es que ya parece que ya superamos el término de integración y estamos llegando al término de inclusión, ciertamente tenemos que entender que es la evaluación de qué tan incluida está una persona, es algo que tenemos que verlo, tenemos que aprender a evaluar también, dando un salto cualitativo a la forma en la que estamos analizando, en este caso, la rehabilitación. La rehabilitación transdisciplinaria, entonces, no solo busca mejorar una función, fíjense, normalmente a todos nos forman en general para que seamos capaces de mejorar una función perdida en una persona con discapacidad. Y pareciera que esa es eh, la razón fundamental de que venga con nosotros. Si una persona, pongo el ejemplo, si una persona no camina, pues nuestro objetivo es que camine, ¿no? Claro, si tiene el potencial para hacerlo. Y cuando te preguntan, ¿y por qué quieres caminar? Pues porque los seres humanos caminamos en dos pies, ¿no? Y andamos en bipedestación y caminamos. A ver, espérate. Pero simplemente estoy hablando de mejorar una función. Pero en un modelo transdisciplinario, lo que buscamos no solo es por qué camina, sino para qué quiere caminar. Les pongo un ejemplo bien fuerte que alguna vez me pasó directamente con un paciente. Platicaba con un paciente, él tenía una persona ya mayor, vivía solo, y esa persona estaba postrado en una silla de ruedas, tenía años en una silla de ruedas. Y cuando nosotros lo valoramos, cuando yo lo valoré, pues realmente yo veía que tenía el potencial para poderse parar y caminar. Tenía, si mal no recuerdo, un problema reumático importante que limitaba mucho la movilidad de su cuerpo. Sin embargo, yo cuando lo valoré, yo veía claramente que tenía todo el potencial para poderlo parar y caminar. Y entonces empiezo a platicar y le empiezo a decir, oye, yo creo que tú tienes todo voy a cambiarle el nombre, don Luis, tiene usted todo el potencial para caminar y yo que vamos a trabajar con usted para que mejore y así se pueda desplazar. Y nomás se me quedaba bien, nomás me escuchaba don Luis, este don Luis que estoy diciendo. Y me acuerdo que me dice, ya después de que le eché un verbo haciendo, tratando yo de describir muy bien todo lo que íbamos a hacer para que caminara, agarra a don Luis, se me queda viendo y me dice, doctor, ¿y yo para qué quiero caminar? Pues, ¿cómo que para qué quieres caminar? Los seres humanos caminamos, ¿no? Me dice, ¿y para qué quiero caminar, doctor, si no tengo a dónde ir? Hago una pausa a propósito. ¿Qué le contestas a eso? Yo muy dinámico, yo muy sabiondo, autorreconociéndome como un muy buen especialista en rehabilitación, pues no tuve mucho que decirle. O sea, ¿qué le contestas? ¿Y para qué quiero caminar si no tengo a dónde ir? Puta, o sea, te partió el queso, ¿me explico? Aquí decimos en México otra palabra más fuerte. Eh, Porque yo estaba viendo solo mejorar la función, no estaba viendo la persona, no le estaba viendo a él. Y a lo mejor antes de caminar tenía que ver por qué vivía solo, por qué vivía en un departamento que además tenía una accesibilidad difícil tanto para subir como para bajar las escaleras. Él vivía en un tercer piso, además en un edificio, en un multifamiliar acá, que les llamamos así. Se nos fue, ahí se nos fue. Precisamente esas son las bofetadas que te da la vida y te da la experiencia profesional, en donde te das cuenta que lo que tendrías que trabajar es en la persona, trabajar y enfocar el trabajo en la identidad de la persona, y mejor tendríamos que trabajar en que la persona construya un objetivo de vida. ¿Lo suena familiar a quienes trabajan el tema gerontológico, verdad? Ese enfoque y ese tener un para qué para vivir, tendríamos que pensar primero en eso antes de simplemente pues que camine porque tiene que caminar, ¿no? Entonces aquí eso es la transdisciplina. Precisamente la transdisciplina te orienta a que el proceso de rehabilitación transdisciplinaria aproveche la reserva funcional que tiene la persona,
Desde luego su capacidad de resiliencia para encontrar los problemas, en eso se basa una buena rehabilitación, pero no enfocarnos solo a la función, sino a la identidad de la persona. Y entonces, lo que se puede hacer ahí, pues es, como ven, pues es un tema que lo dejo ahí por la brevedad del tiempo, pero que creo que hay mucho que tenemos que hacer para repensar la forma en la que estamos enfrentando fenómenos complejos, ¿no? Queda ahí mi participación, querido Luigi, queridos escuchas, queda ahí mi participación. Muy bien. Digo, faltaba mi audio. Sí, sí, te agradezco mucho y sobre todo la transdisciplina ese es el gran tema a desarrollar, ¿no? Definitivamente. Eh, o sea, en realidad, transdisciplina es simplemente, es un equipo, se puede decir, es como un equipo en que intervienen diversos profesionales para una finalidad determinada, ¿correcto? Más o menos así lo puedo comprender. Claro, o sea, no se trata de que sean muchos profesionales que trabajen ahí y que cada uno va digamos, actuar de una manera independiente. No, acá todos van hacia lo mismo. Esa es la diferencia, ¿sí? A ver, ¿me puedes confirmar? Espérate, que está sin audio, Luigi, un ratito, sí. Luigi, Ahí ¿me está. puedes poner Sí, video, Luigi? ahí está, ya le puse audio. Ya. Ahí está. Video. A mí Sí, ponme sí. video. Yo diría, Luigi, si me A ver, permiten, yo sí, diría que no es solo ver el fragmento de realidad que ves desde tu especialidad. O sea, el psicólogo claro, no es solo lo mental, claro. entendiendo que es fundamental y cada quien Ujú, tiene que trabajar desde su disciplina. La transdisciplina no niega la importancia de las disciplinas, por supuesto que no. claro, Cada claro, quien sabe lo que tiene que trabajar. ¿Sabe por qué se claro. los digo? Alguna vez cuando estábamos empezando con este modelo en CEMUCH, donde trabajo, ahí alguien decía, a ver, doctor, entonces ya no voy a ser terapeuta de lenguaje, voy a ser una profesional transdisciplinaria. Estaba muy confundida y le decía, no, no, a ver, no, nunca hemos dicho eso, no, no. Tú serás una extraordinaria terapeuta de lenguaje como lo eres, Ujú, pero tu enfoque va a cambiar y entre todos vamos a construir los objetivos para que el trabajo ajá, de todos vaya hacia los objetivos que se plantea la persona, jerarquizando prioridades. Por ejemplo, y pongo otro, y perdón, un ujú, ejemplo, pacientes que nos llegan con diferentes discapacidades. Imagínate a alguien que te llega con una hemorragia, secuelas de una enfermedad vascular cerebral, por ejemplo. ujú, Va a tener muchos problemas inherentes a la propia lesión, alteración del movimiento, alteración de la sensibilidad, con todo lo que ello va a aplicar para que no pueda caminar, en fin, 20 mil cosas. Pero si tú no te fijas si esa persona viene deprimida, si no lo sacas primero de la depresión, por más que le dé la mejor terapia del mundo, no va a salir. Y entonces, cuando todos nos damos cuenta que el principal problema es, por ejemplo, en este caso, la depresión, si no ves ese problema y todos trabajamos para eso, no va a tener éxito el proceso. Primero, se va a ir, si no es que antes no tiene la oportunidad, se pega un tiro. O sea, si no resuelves eso, ¿y eso qué creen? El médico puede hacer mucho por la depresión, pues por supuesto, lo claro, acabamos de oír a Juan. Y la psicología tiene mucho que hacer con eso, por supuesto. Y la psicoterapia será importante, sí. Y todas las claro, demás alternativas simplemente el fisioterapeuta tendrá que hacer algo con la depresión. claro. Pues es un experto en la actividad física, ¿me explico? O el terapeuta Excelente. ocupacional tendrá que ver en la depresión. Por supuesto que tiene que ver. O el nutriólogo, bla, 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 sigo hablando. ¿Me explico? Eso es lo que tienes que pensar en la persona y cada quien hace su labor desde la disciplina que La- tiene. Pero el objetivo es que todos el aprendemos a trabajar, centro, la incluso persona, compartiendo donde fronteras de pensamiento. convergen los esfuerzos de atención hacia la persona. Eso Eso, es el eso equipo, es. es trabajar en equipo Ah, exacto. verdaderamente. Claro que sí. Eso Bueno, es. muchas gracias, ¿ah? Ahora, bueno, antes de irnos, vamos a recordarlo que mañana tenemos un importante evento y es bueno darlo a recordar un poquito lo que vamos a ver mañana con con el evento de cierre ya de vanguardia gerontológica. Tenemos a la magíster Judith Ávila Salas, que es mexicana, viene con la salud
desde la visión de la gerontología. Luego viene la doctora Berenice Abad, también de México, creencias y propósito de vida, la dimensión subjetiva del envejecimiento y su impacto en el bienestar integral. Qué buenos temas. Ahora bien, y en la segunda parte nos está la otra diapositiva. Ahí está la formación de profesionales en ciencias y del envejecimiento a cargo del doctor Marco Antonio Cubillo, que ha estado presente ahora. También la doctora Alejandra de Jesús, también de México, casi todo México. Prevenir no es vivir a la defensiva. Hay un tema muy interesante acá, porque a veces la gente, tanta prevención, tanta preocupación, genera preocupación y a veces se puede llegar a extremos, ¿no? Ahora, y justamente algo tiene que ver también con lo dicho, también con mi amigo Marco Antonio, es el tema de la complejidad y la necesidad de asumir la complejidad. Es decir, cuando nosotros queremos simplificar algo tan complejo como el envejecimiento, estamos haciendo algo falaz, terrible. Y eso es lo que vamos a analizar. E incluso vamos a analizar qué ocurre con estas posiciones anti y pro envejecimiento, y podría decirse que hay a una opción media. Vamos vamos a ver cuáles las opciones o las tesis o las teorías que se vienen dando, y lo vamos a tratar de entender, de comprender. Muy bien, entonces ahora sí, nos despedimos. Gracias, Realmente ha estado gracias, excelente, gracias a doctor. ustedes, y ya nos Gracias, estamos Luis. viendo. Hasta el día de Gracias a mañana, todos. a partir de las 10:30 de la mañana. Chao.